Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Estamos estudiando el cristianismo en el siglo XVII. Hoy vamos a hablar de un personaje que fue importante en la Reforma Protestante, y básicamente sus postulados es que fueron importantes, y aunque no tuvo el éxito que deseaba, ayudó a mejorar en el pensamiento de los cristianos de esa época en cuanto a la unidad del cristianismo. Muchos han tratado de unir a todos los cristianos. Cuando Martín Lutero y todos los líderes de la Reforma Protestante establecieron una clara diferencia entre el catolicismo con las bases del protestantismo y las diferentes ramas del protestantismo, se veía difícil la unidad, y hasta el día de hoy, a pesar de que se habla de los movimientos ecuménicos, en aquel tiempo era más complicado todavía. En 1609, el teólogo luterano alemán Jorge Calixto comenzó un viaje de 4 años por Alemania, Bélgica, Inglaterra y Francia. Durante sus viajes aprendió las diferentes enseñanzas protestantes, y analizando él entre lo que enseñaba el catolicismo y lo que se enseñaba en cada una de las ramas protestantes, él intentó unir a católicos, luteranos y calvinistas sobre la base de las escrituras. Eso es según el entendimiento que él llegó a tener. ¿Cuál fue la idea de Calixto para lograr una unidad? Y no es que quisiera una unidad de que volver a ser una sola iglesia, sino considerar el cristianismo, independientemente de la rama en la que se estuviera, como completamente válido. Calixto estableció una distinción entre lo fundamental y lo secundario. Esto es bien importante: lo fundamental y lo secundario. Veamos qué es lo que él consideraba como fundamental. Todo lo que está en las escrituras, que ha sido revelado por Dios. Pero como no todos tenemos el mismo nivel de entendimiento, ahí es donde hay que establecer esa diferencia. Porque a pesar de que en la escritura está lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, no todos lo comprendemos de la misma manera. Según Jorge Calixto, no todo en la Biblia tiene igual de importancia o igual importancia. Y alguien dirá, esto suena descabellado, todo en la Biblia es importante. Sí, pero él decía, todo es importante, pero no todo es igualmente importante. Lo fundamental y absolutamente necesario es lo que se refiere a la salvación. A eso es a lo que él llamaba lo fundamental, todo lo relacionado con la salvación. Todas las demás cosas también son importantes, pues es parte de la revelación divina, y por lo tanto pues no debemos desentendernos de ello, pero no es fundamental para la salvación. En otras palabras, hay una diferencia entre la herejía y el error. La herejía consiste en negar parte de lo que es esencial para la salvación. Les voy a dar un ejemplo. Decir que Jesús no vino en carne. Y ya vimos nosotros en la Escritura que todo aquel que niegue que Jesús vino en carne es anticristo. El espíritu de anticristo habita en esa persona. Entonces eso sería una herejía. Cambiar aquello tan relevante para la salvación. O, por ejemplo, ¿por qué nosotros no podríamos unirnos con los musulmanes si ellos también consideran a Jesús como un gran profeta? Sí, pero ellos dicen que Jesús no murió en la cruz. Sí lo consideran un siervo de Dios, pero no consideran que murió en la cruz, y por lo tanto él no vino para redimir de pecados a nadie. Entonces eso, bajo las enseñanzas del cristianismo, en lo que es esencial para la salvación, es considerado una
herejía. Por eso no podríamos tener esa clase de unidad. Eso es una herejía. Pero el error, en cambio, consiste en negar algún otro aspecto de la verdad revelada, pero que no es esencial para la salvación. Les voy a dar un ejemplo ahora. Algunos creen que cuando Jesús venga nos va a llevar al cielo. Otros creen que el reino va a ser aquí en la tierra, y hay una variedad en todo esto. ¿Por qué? Porque hay pasajes donde supuestamente dice que van al cielo, y otros pasajes donde dice que el reino será aquí en la tierra, y entre eso hay una variedad de pensamientos. Bueno, esto, bajo lo que Jorge Calixto decía, para lograr una unidad, eso sería considerado un error de interpretación, pero no una herejía. Si alguien dice, no vamos al cielo, el reino será aquí en la tierra, bueno, eso no sería una herejía, sería un error de interpretación, depende de quién lo esté viendo. Entonces, tanto la herejía como el error, según Jorge Calixto, son malos y deben evitarse, pero únicamente la herejía ha de ser un obstáculo para que tengamos comunión unos con otros, y ahí está el detalle. ¿Por qué es complicado? Para los católicos, por ejemplo, el tener imágenes de Dios, de Jesús, de la Virgen, de la Santa Elena y San Juan y todos los apóstoles y todos los santos que tienen, tener imágenes es considerado idolatría para otros grupos. Bueno, ahí está el detalle, que imposibilitaría una verdadera comunión entre católicos y protestantes. ¿Por qué? Porque para los protestantes el tener imágenes es considerado una herejía. ¿Sí me explico? Ahí está en donde, a pesar de los intentos de Jorge Calixto, se le dificultó lograr una verdadera unidad, una verdadera comunión, precisamente por eso. Reitero, se dice que, bueno, hoy en estos tiempos está el ecumenismo, y cualquiera dirá, sí podemos estar unidos. Si usamos los postulados de Jorge Calixto, tendríamos que decir unidos por lo fundamental. Unidos por lo fundamental. Y el error de interpretación no nos debe desunir. Pero si la herejía es el punto de partida para considerar la dificultad para tener comunión, ese es complicado. Le voy a dar otro ejemplo. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es el Hijo de Dios en todo el sentido de la palabra, y no es divino, sino que es como el ángel mayor, la primera criatura de Dios. Esto, para la mayoría de cristianos, es considerado una herejía, y por lo tanto evitaría una posible unidad. Considerar al Hijo de Dios como un ángel es herético según la mayoría de grupos cristianos. ¿Por qué muchos ven a los mormones con ciertas complicaciones? Bueno, porque a nivel del protestantismo en general no se cree que hayan profetas modernos, ni que Jesús vino a América y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, para muchos lo que enseñan los mormones en términos generales tocante a Jesús puede ser considerado una herejía. ¿Sí? Ese fue el punto de Jorge Calixto. A mí en lo particular me parece razonable hacer una distinción entre la herejía y el error, pero el problema es lo que para algún grupo puede ser herético, para otro podría no serlo, y de ahí entonces resultarían uniéndose ciertos grupos. Les voy a dar un ejemplo. La Iglesia Adventista, que tiene a Elena White como una profetisa de los últimos tiempos, pero los otros grupos sabatistas, es decir, que guardan el sábado respetándolo como el cuarto mandamiento, ¿por qué no podrían unirse con los adventistas? Bueno, porque se considera herético que alguien le añada a la escritura algo extra, y bueno,
los escritos del Elena White pues, son considerados proféticos. Y aunque no lo digan de esa manera, pero ese es el fondo del movimiento adventista. Entonces eso puede ser considerado herético para otros grupos sabatistas. Entonces vea usted cómo se complica todo esto. Pero si hubieran un par de denominaciones que tienen en común algunos detalles, podrían llegar a unirse, o no unirse para hacer una denominación, pero por lo menos tener esa comunión entre unos con otros, como proponía Jorge Calixto. ¿Y usted qué piensa de esto de hacer una distinción entre la herejía y el error? Me gustaría que me deje sus comentarios para que podamos enriquecer este estudio. Bueno, seguiremos estudiando personajes y movimientos o acontecimientos del siglo XVII en nuestra próxima clase. Un gusto estudiar con usted.